Prepárate para descubrir el lado más oscuro del boxeo, no el que sale en las portadas, ni el que se aplaude bajo las luces. Hoy conocerás historias reales, impactantes, donde un solo golpe bastó para cambiarlo todo. Guerreros que subieron al ring buscando la gloria y encontraron la muerte. Cada combate tiene un precio, y a veces ese precio es demasiado alto. Martial Power descubre el arte, domina la batalla. La historia comienza hace más de un siglo, en un tiempo donde las reglas eran mínimas y la violencia máxima. Entre finales del siglo XIX y principios del XX, más de 1.600 boxeadores murieron en el ring. 1.600 vidas apagadas. 1.600 familias marcadas para siempre. La mayoría de esos nombres se perdió en el olvido, pero sus muertes quedaron grabadas en la memoria silenciosa del deporte. Uno de esos nombres fue Frankie Campbell. El 25 de agosto de 1930, en San Francisco, este joven boxeador de ascendencia italiana se enfrentó a Max Baer. Un combate que prometía espectáculo, pero terminó en tragedia. Campbell, elegante y técnico, dominó los primeros asaltos. Incluso logró derribar a Baer. Pero Baer se levantó, furioso, incontrolable. En el quinto asalto, lanzó una ráfaga de golpes tan brutales que el árbitro tuvo que intervenir. Campbell colapsó. Y aunque fue trasladado de inmediato, ya era tarde. Murió por una hemorragia cerebral. Su cráneo, según los médicos, había sido literalmente separado de su cerebro. Max Baer jamás volvió a ser el mismo. A veces, el boxeo no solo deja heridas, deja cicatrices que nunca sanan. Décadas más tarde, en 1947, otra tragedia estremeció el mundo del boxeo. Jimmy Doyle, de apenas 22 años, retó a Sugar Ray Robinson por el título mundial. La noche anterior al combate, Robinson tuvo un sueño aterrador. Se vio a sí mismo matando a Doyle con un golpe. Despertó sudando y pidió cancelar la pelea, pero nadie lo escuchó. Subió al ring con un presentimiento oscuro. En el octavo round, conectó una derecha fulminante. Doyle cayó. Nunca volvió a levantarse. Murió poco después. El sueño de Robinson se cumplió. Literalmente. Y esa imagen lo perseguiría el resto de su vida. En 1963, Davey Moore, campeón mundial de peso pluma, defendía su título contra Sugar Ramos. El combate fue feroz. Golpe tras golpe, round tras round. En un momento, Ramos conectó un impacto brutal que hizo que la cabeza de Moore se estrellara contra la cuerda del ring. Parecía solo una caída más, pero esa noche, en su vestuario, Moore perdió el conocimiento. Murió a las pocas horas. Su muerte provocó un debate mundial. Incluso Bob Dylan le dedicó una canción preguntando: ¿quién mató a Davey Moore? ¿El árbitro? ¿El entrenador? ¿El promotor? ¿El público? ¿El propio boxeo? Cada golpe tiene consecuencias. Pero a veces, esas consecuencias no se ven hasta que es demasiado tarde. En Rusia, bajo el frío implacable de una noche de invierno, Roman Simov subió al ring con determinación. Su rival era Sergei Kovalev, conocido por su estilo despiadado. Luchó con honor. Pero Kovalev era una máquina. En el tercer asalto, un derechazo seco terminó con todo. Simov cayó. No se movió. El público guardó silencio. Días más tarde falleció en el hospital. Su historia nunca llegó a los titulares, pero en su tierra fue llorado como un héroe. En Escocia, Mike Towell, un boxeador querido por su pueblo, subió al ring sin saber que sería su última noche. Peleaba contra Dale Evans, un rival fuerte, sí, pero no invencible. La pelea fue una guerra. Golpe tras golpe ninguno retrocedía, hasta que en un asalto letal, Evans conectó un golpe perfecto. Towell se desplomó. Fue llevado al hospital con una hemorragia cerebral masiva. Murió poco después. Su novia, su hijo pequeño, su comunidad, todos quedaron rotos. Y luego, Maxim Dadashev, joven, talentoso, disciplinado, luchaba por el sueño americano. En 2019 enfrentó a Subriel Matías, un pegador temido. El combate fue durísimo. En la esquina, su entrenador le rogó que se detuviera. Maxim no quería rendirse. En el asalto número 11,
no pudo más. Fue sacado en camilla. En el hospital fue operado de emergencia. Pero su cuerpo no resistió. Murió a los 28 años. Su esposa recibió la noticia mientras cuidaba de su hijo pequeño. Estas historias tienen algo en común. Todos eran guerreros. Todos querían ganar. Ninguno imaginó que esa noche sería la última. Y aún hay más. El boxeo no perdona. Es un deporte donde el precio del error puede ser irreversible. Un milisegundo de descuido, una defensa baja, un golpe certero. Y todo se acaba. Seguimos en Las Vegas. Noviembre de 1982. Kim Duk-koo, joven surcoreano, llegó a Estados Unidos con un solo propósito: ganar. Su madre lo abrazó antes de partir, sin saber que sería la última vez. Su rival, Ray Boom Boom Mancini, campeón mundial. La pelea fue salvaje. Durante 14 asaltos, ambos se golpearon con una fiereza casi inhumana. Kim no retrocedía, no se rendía, pero su cuerpo empezaba a quebrarse. En el round 14, Mancini lanzó una derecha demoledora. Kim cayó. No se levantó. Fue llevado al hospital con una hemorragia cerebral irreversible. Entró en coma. Murió días después. Su madre, al recibir la noticia, se quitó la vida. El árbitro, consumido por la culpa, hizo lo mismo meses más tarde. 3 muertes. Un solo combate. El boxeo jamás volvió a ser igual. Las reglas cambiaron. Se redujeron los asaltos. Se exigieron más controles médicos. Pero nada traería de vuelta a Kim. Años después, el fantasma de esa tragedia pareció repetirse. Chicago, octubre de 2019. Patrick Day, un boxeador amable, conocido por su sonrisa, sube al ring frente a Charles Conwell, un joven talento en ascenso. La pelea comienza como tantas otras. Intercambios intensos, técnica pura, corazón sobre el cuadrilátero. Pero en los asaltos finales, Day empieza a perder claridad. El golpe llega sin aviso. Una combinación perfecta. Un derechazo seco. Day cae. El silencio es inmediato. Conwell cae de rodillas sabiendo lo que acaba de hacer. Días después, Patrick muere. Conwell escribe una carta pública pidiendo perdón, llorando en cada línea. El boxeo, una vez más, cobra su tributo. Esta vez no fue por imprudencia, fue por lo inevitable. En México, Javier el Gallito Calderón era una promesa local, un joven con hambre, con garra, con sueños de llevar el cinturón a casa. En una velada en Tijuana, se enfrentó a un oponente experimentado. Los primeros rounds fueron parejos, pero en el séptimo, un uppercut lo dejó fuera de combate, casi sin daño visible. Pero por dentro, su cerebro ya había colapsado. Murió camino al hospital. Sus padres, en primera fila, vieron cómo su hijo se apagaba sin comprender por qué. ¿Y qué decir de Benny Paret? Su historia es una advertencia escrita con sangre. Nueva York, 1962. Paret, campeón cubano, se enfrentaba a Emil Griffith. Una pelea marcada por tensiones personales. Durante el pesaje, Paret había insultado a Griffith con palabras crueles. Griffith entró al ring furioso. La pelea fue dura, pareja, hasta que en el round 12, Griffith lo acorraló en la esquina. Le conectó 23 golpes seguidos, sin respuesta. Paret quedó colgando de las cuerdas. El árbitro tardó en intervenir. Demasiado. Paret entró en coma. Murió 10 días después. Griffith, devastado, jamás volvió a ser el mismo. Pero no todas las historias terminan con la muerte. En 1995, Gerald McClellan, uno de los pegadores más temidos de su época, se enfrentó a Nigel Benn. Fue una batalla infernal. McClellan colapsó tras el combate. Sobrevivió, pero quedó ciego, sordo de un oído y con daño cerebral permanente. Desde entonces, vive con asistencia total. Un guerrero que sigue respirando, pero que dejó parte de su alma en ese ring. En 2013, Magomed Abdusalamov cayó tras una pelea brutal en Nueva York. Parecía una contusión menor, pero su cerebro sangraba por dentro. Estuvo en coma, perdió la capacidad de hablar y caminar. Su caso cambió las leyes médicas del boxeo en Estados Unidos. Estas historias nos muestran algo más profundo. La muerte no siempre es inmediata. A veces es lenta, silenciosa, inesperada. En Japón, Hiroshi Yamada soñaba con llegar al título nacional.
Entrenaba hasta el agotamiento. Su familia había apostado todo por él. Pero una noche en Tokio, recibió un gancho al hígado que lo dejó arrodillado. Parecía un golpe más. Se levantó, quiso continuar. Pero su cuerpo no pudo. Cayó al suelo. No respiraba. Murió esa misma noche por daño interno masivo. Y no olvidemos a Evander Johnson. En 2005 defendía su título mundial. Ganó el combate. Celebró con su equipo. Sonreía. Pero horas después, colapsó en su hotel. Su cerebro había sufrido daños durante la pelea. Murió tras 5 días en coma. Había ganado, pero el precio fue su vida. ¿Qué impulsa a estos hombres a seguir peleando, sabiendo lo que puede pasar? Algunos dirán que es la ambición. Otros, la necesidad. Para muchos es lo único que conocen. El ring es su casa, el combate, su lenguaje, la sangre, su tinta. Escriben su historia golpe a golpe, sin saber si habrá un mañana. Y detrás de cada puño hay una familia, una madre que reza, un hijo que espera, una esposa que sufre cada vez que se apagan las luces del estadio. Según estadísticas recientes, entre 1 y 3 boxeadores profesionales mueren cada año por lesiones en el ring. Y eso sin contar los que quedan con secuelas permanentes. El riesgo sigue ahí, silencioso, letal. Estas no son solo historias, son advertencias. Cada boxeador que sube al ring sabe que puede no volver a bajar por su propio pie. Pero aún así lo hacen por gloria, por honor, por hambre, por el aplauso de una multitud que, muchas veces, olvida lo que realmente está en juego. Y eso nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena dar la vida por un cinturón, por un título, por un momento de gloria que puede durar apenas unos segundos? Para muchos la respuesta es sí, porque el boxeo, más que un deporte, es una forma de existir. Es un camino de sacrificio, donde el dolor no es enemigo, sino compañero de ruta. Pero ese camino está pavimentado con historias como las que acabas de escuchar. Historias que no salen en las entrevistas ni en las ruedas de prensa. Historias que estremecen, porque nos muestran la verdad sin filtros. Y la verdad es esta. El ring no es solo un lugar para pelear. Es un campo sagrado donde el alma se expone sin protección. Donde cada golpe lleva consigo una historia, una herida, un pasado. Y donde un solo descuido puede convertir al héroe en mártir. En Sudáfrica, a comienzos de los años 90, el joven Mzukisi Sikali subió al ring con la ilusión de poner su nombre en lo más alto. Ganó varias peleas. Se volvió un símbolo de esperanza. Pero una noche, en un combate de rutina, recibió un gancho al rostro que cambió todo. Perdió la conciencia. Fue trasladado con urgencia. Murió por un derrame cerebral. La nación entera quedó paralizada. Su funeral fue transmitido en vivo. El país había perdido a uno de sus guerreros más nobles. En Argentina, el púgil Cristian La Cobra Ríos se convirtió en leyenda por su estilo agresivo. En 2007, después de un combate intenso, empezó a sentirse mal. Horas después, falleció por una inflamación cerebral causada por los golpes acumulados. Su caso volvió a encender la alarma. Pero el boxeo siguió. Como siempre, en Filipinas el joven Sandro Toledo peleaba por sacar a su familia de la pobreza. Cada combate era una batalla contra el hambre. En su última pelea, después de un intercambio brutal, colapsó en el vestuario. No se volvió a despertar. Tenía 21 años, y así siguen los nombres. Uno tras otro, regados por todo el mundo. En pequeños gimnasios, en arenas repletas, en peleas televisadas y en combates clandestinos, todos compartiendo el mismo destino. Arriesgarlo todo con cada campanazo. Pero no todas las muertes suceden en el ring. Algunos mueren después, días o semanas más tarde. En la ducha, en casa, en la soledad del silencio, cuando el cuerpo ya no puede más. Esas son las muertes invisibles del boxeo. Las que no salen en los titulares, las que se llevan en el alma. Y aún así, el boxeo no se detiene, porque hay algo en este deporte que no se puede explicar, algo que va más allá del dolor, más allá del miedo. Es una pasión que consume, que transforma, que convierte al ser humano en guerrero, y al guerrero en leyenda, aunque sea a costa de su vida. Y por eso,
Cuando ves un combate, no estás viendo solo una pelea. Estás presenciando una historia de vida escrita en sudor, sangre y silencio. Cada asalto es una confesión. Cada golpe, un capítulo. Cada caída, una pregunta sin respuesta. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a aplaudir el riesgo mientras ignoramos las consecuencias? Porque detrás de cada KO hay una resonancia magnética. Una noche en observación, una madre sin dormir. Un hijo que pregunta si papá va a volver. El boxeo es hermoso, sí, pero también es brutal, y lo que lo hace hermoso es precisamente esa brutalidad, la entrega absoluta, el sacrificio total, la línea difusa entre el triunfo y la tragedia. Y quizás eso sea lo que nos atrae tanto. Que en un mundo lleno de zonas grises, el boxeo nos muestra algo puro, crudo, definitivo. Dos hombres, un ring, una verdad, sin excusas, sin disfraces. Pero esa verdad tiene un precio. Y lo acabas de ver. Hoy no viniste a ver solo combates. Viniste a ver lo que nadie quiere contar, lo que el espectáculo esconde, la cara oscura de un deporte que amamos y que a veces también nos rompe el corazón. Si has llegado hasta aquí, es porque entiendes que detrás de cada historia hay algo más grande, que no se trata solo de golpes, sino de vidas, de sueños, de tragedias que se convierten en leyendas. Gracias por quedarte hasta el final, por no mirar hacia otro lado, por honrar con tu atención a quienes dieron todo, incluso la vida. Y recuerda esto, cada vez que veas a un boxeador subir al ring, no estás viendo una simple pelea. Estás presenciando a un hombre desafiar su propio destino, a veces con final feliz, a veces con el final más triste, pero siempre con un coraje que merece ser recordado,